no verificar ya uno hecho. ¿Qué quiere decir eso? Que la comparación constante es que cuando usted quiere explicar algo que no está todavía explicado y que no está basado en una teoría diferente. También tenemos como siguiente paso la generación de teorías. En la generación de teorías hay que tener en cuenta que se pueden crear dos tipos de teorías. Está la teoría sustantiva y la formal. La sustantiva la trata el autor Andrew et al. De 2007, donde dice que una teoría sustantiva nace o se da para analizar o para investigar un área social específica, limitado, cerrado, algo muy específico, un tema específico, una población específica. Y decimos que Glasgow y Strauss, de los autores de la teoría fundamental, también pueden haber teorías formales, que son teorías de un alcance mayor, que pueden analizar fenómenos sociales más amplios y genéricos, y no tan cerrados o limitados como las teorías de tipo sustancial que nos habla Andrew de Todd. Para la creación de la teoría hay que tener en cuenta también que se dan como unos criterios de validación de la teoría. ¿Qué quiere decir? Que la teoría se valida siempre y cuando tenga un ajuste a los datos recolectados, que se ajuste, que tenga una relevancia, que sea algo importante, y que sea modificable en el tiempo. Dice Trinidad y Jaime 2007 textualmente, que la teoría sea capaz de explicar lo sucedido en el tiempo anterior, predecir lo que puede suceder e interpretar lo que está sucediendo, perdón. Entonces, esta teoría debe ser como modificable, adaptar a los cambios que pueda haber en el contexto investigado o en los objetos investigados. Bueno, continuamos con la decisión de investigación cualitativa y tenemos ahora la investigación en acción. Esta investigación-acción tiene un origen en el 1890 con Kurt Lewis, que es su fundador, que es el fundador también de psicología social moderna. Y en Latinoamérica tenemos un representante que es Faiz Borda, que es colombiano y que él habla sobre la sociología militante. La acción participativa, y también se le llama a este tipo de investigación, es la inserción de personas intervenidas en la solución de los problemas propios de la población. Entonces es cuando las personas que están siendo investigadas son incluidas para que también ellos mismos hagan parte de la solución al problema que se está investigando. Este diseño también tiene sus fases. Según Montenegro y Martínez en 2004, las 5 fases que tenemos para ello son la construcción de equipo, primeramente, que es el contacto con las personas o de las personas que se van a intervenir o el lugar que se va a intervenir. Hay que conocer las características sociodemográficas, sociales, comunitarias, culturales del grupo que se va a trabajar. Luego la segunda fase es la identificación de necesidades básicas, que es donde se aproximaban los investigadores a determinar o a establecer la delimitación problema sobre la cual se va a trabajar. Ahí se miran las necesidades, se hace también como un diagnóstico, también se puede hacer, ¿sí? Para saber qué problema se va a atacar o qué tema se va a investigar. También tenemos la devolución sistémica. La devolución sistémica es de donde se hace el proceso de análisis de datos y después de hacerse el análisis de datos se hace como una devolución con la comunidad. A la comunidad intervenida se le presentan como los datos recolectados directamente a ellos, ¿sí? O a los que están intervenidos para que sean incluidos, como se dice inicialmente, o sean partícipes en la solución del problema de investigación. Luego sigue la planificación de acciones, que es donde ya según ese consenso con la comunidad se decide qué se va a hacer, qué se va a trabajar, cómo se va a trabajar, para que finalmente tengamos la autogestión, que la autogestión es donde ya las personas son autosuficientes, suficientemente participativas y con acciones para solucionar el problema que se está investigando, los mismos investigados.
Aquí como técnica de recolección se encuentra la entrevista, y nuevamente, las historias de vida, las discusiones grupales, que es como los mismos focus group que se veían en el diseño anterior. Bueno, continuando con los diseños de investigación cualitativa, entramos a mirar el estudio de caso. El estudio de caso comienza con el señor Jean en el 89, que es como el más relevante autor o más renombrado sobre este caso, este tipo de estudio de caso. Él dice que es una investigación empírica para un fenómeno contemporáneo en un contexto real. ¿Qué quiere decir eso? Que él considera que este diseño de investigación es aplicable principalmente para fenómenos nuevos que no han sido estudiados y que se dan en contextos sociales reales y tangibles que pasan en realidad. También el señor G nos dice que el estudio de caso nos ayuda a aprender la realidad de una situación. Y cuando vemos la realidad de las situaciones, para aprender esas realidades se puede hacer de un método inductivo o deductivo. Inductivo es cuando se constructa con una teoría, ¿sí? Se construye, una teoría se construye, no está la teoría, y deductivo es cuando se usan teorías que ya existen para poder aprender a aprender la realidad de esas situaciones. Montenegro y León 2002 nos presentan las fases del estudio de caso, del estudio de caso, donde tenemos como primera parte la selección y definición del caso. Es allí donde se establece o se mira el problema o objetivo de la investigación. Se selecciona puntualmente el caso que sea más relevante para el estudio y más apropiado. Como segunda fase tenemos la elaboración de preguntas. Para este estudio de caso puntualmente, hay que hacer unas preguntas para que el investigador se guíe en el desarrollo de la investigación. Entonces, con base al problema o al objetivo de investigación establecido en la fase anterior, el investigador hace unas preguntas, un listado de preguntas para poderse guiar durante el resto de la investigación. La tercera parte de la localización de fuentes de datos se llama la tercera fase, que es donde se piensa o se establecen las estrategias que permitan llegar o a obtener los datos que se están buscando o llegar a los sujetos, a examinar o a la situación que se quiere investigar. Cómo se llega, cómo se localiza y se puede acceder al contexto de la investigación. Luego hay la siguiente fase, que era el análisis e interpretación de datos, que es allí donde se hace una relación de causa-efecto con la información recolectada. Y por último, como en la mayoría de los diseños de investigación cualitativa, se presenta un informe donde se presenta la información resultante. Las técnicas de recolección serían la entrevista, la observación, la documentación y el diario de campo, que es una técnica que sale nueva para los que hemos visto anteriormente. Esta es nueva. Bueno, seguimos ahora con la fenomenología. La fenomenología comienza en el año 1928 con el fundador de la fenomenología, el señor Edmund Husserl. Aquí en la fenomenología se estudia o se fundamenta el estudio de las experiencias de vida de las personas desde la perspectiva del que lo vive, del que vive las experiencias. Edmund Husserl también dice que se centra el estudio en cómo los individuos comprenden los significados de las experiencias que viven cotidianamente, cómo comprenden el significado de lo que ellos viven en su cotidianidad. El señor Fuster Guye en 2019 nos habla de las fases de la investigación con el diseño fenomenológico, donde se nos presenta primero que es la etapa previa o clasificación de presupuestos, se llama así, donde se establecen los preconceptos o la hipótesis, donde de los que parte el investigador y que podrían ser relevantes durante la investigación, haciendo unos supuestos con miras a las hipótesis para poder partir a investigar. Después está recoger la experiencia vivida, se llama la segunda parte, que según las fases de señor Fuster, que es donde se obtienen los datos de las experiencias vividas desde varias fuentes.
aquí es donde tenemos en mención las técnicas de recolección, que pueden ser las anécdotas, las entrevistas y también, como se ve mucho en la investigación cualitativa, la observación. Después viene la etapa de reflexión, que es una etapa estructural donde se hace un contacto mucho más cercano y mucho más directo con la experiencia, perdón, y se busca captar sus significados, se intenta captar la esencia propia de la experiencia que se está investigando en esta parte, en esta parte de la reflexión. Y por último, el cierre, la última etapa sería escribir sobre la experiencia vivida, eh, que es donde se define la estructura puntual del grupo estudiado y de la experiencia vivida para presentarla. Bueno, y por último, así como vimos que las técnicas de recolección en los diseños eran muy similares, encontré una técnica de análisis de datos que aplica para los procesos investigativos cualitativos, que los da el señor Taylor y Bogman en el 86. Este consta de tres fases. La primera es el descubrimiento del progreso, que es cuando se le da sentido a los datos que se están estudiando, combinando la intuición con los datos mismos, buscando los temas clave, los temas importantes dentro de los datos que se están estudiando. Es como buscar los temas principales o los temas puntuales que sean aplicables y que sean relevantes para la investigación. La segunda fase es la codificación de datos. En la codificación de datos es una manera como de refinar o como de colar o como de seleccionar más las interpretaciones de los datos que son importantes para el tema. Y por último tenemos la relativización de datos y conclusiones, que es donde se interpretan los datos directamente en el contexto donde se gestan o directamente en el lugar donde se produce el fenómeno o se produce la interacción o la relación social que se está investigando. Ese sería un tipo propuesto de análisis de datos que aplicaría para todas los diseños de investigación cualitativa. Bueno, aquí tenemos la bibliografía citada para hacer esta exposición, este trabajo. Muchas gracias y quedo atento a cualquier inquietud.